Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Hola, ¿qué tal? Y bueno, ya han pasado 35 días de la asunción del nuevo gobierno y bueno, muchos han hecho balances de esta primera etapa, estos primeros 30, 35 días del gobierno, y esa misma pregunta se la vamos a trasladar a nuestro invitado, que es el doctor Ariel Korenberg, que es profesor universitario, nada más ni nada menos que de una materia clave para la Argentina que tiene que ver con el crecimiento económico. Digo clave porque la Argentina se caracteriza no por el crecimiento, sino por el estancamiento económico. Pero bueno, justamente lo que necesitamos es revertir años y décadas de estancamiento para pasar al crecimiento. Bueno, primera cuestión, estos 35 días. Generalmente para un gobierno que acaba de asumir con el voto popular, etcétera, tiene un aval político importante y sube hasta cierto punto con un cheque bastante en blanco que lo tiene que llenar de muy buena manera porque de lo contrario después empiezan los pases de factura. Sí. ¿Cómo ves este debut del gobierno? Durísimo. ¿Qué significa? En términos económicos y sociales. ¿Qué Porque significa durísimo? En términos de corto plazo, pareciera que es la continuidad del gobierno anterior. El ajuste fiscal, bastante duro, que se aplicó sobre las jubilaciones, al suspender la movilidad jubilatoria, provoca un beneficio de corto plazo, que es lograr un ahorro fiscal importante para cumplir con los pagos de la deuda externa. Este diagnóstico que hago puede ser contradictorio con el discurso político del propio gobierno, y eso es lo que se nota. Pero, sin embargo, yo creo que es el rasgo más característico de esta etapa. ¿Cuál es el rasgo más característico? El ajuste fiscal por el lado del gasto. Por el lado del aumento de los impuestos y por el lado del gasto sobre los jubilados que aportaron a lo largo de su vida laboral. Sí, en general son todas las prestaciones sociales, porque la movilidad no es solamente jubilaciones, sino también asignaciones familiares. Con más razón todavía. Por eso digo, justamente por eso lo digo, es mucho más amplio que el universo jubilado. Estamos hablando de un universo de 18 millones de personas. Mucho más amplio porque abarca esa movilidad, se aplica también sobre planes sociales, etcétera, quedó todo colgado en función de la discrecionalidad del presidente aprobada por el Congreso. Entonces, lo que tenemos ahora, desde el gobierno sí. Dicen, perdón, Sí. hasta ahora lo único que hicimos fue dar 2 bonos de 5.000 y a la UH 2.000. Sí. En marzo recién corresponde el aumento jubilatorio. Vos lo que estás anticipando que ese aumento de marzo Sí. va a ser inferior a la que hubiese surgido de la ley de movilidad. Y seguramente... Que quedó suspendida. Y si no, ¿para qué se suspende la movilidad? No es para dar más. No, es para dar menos. Y digamos, el tipo de ajuste es un ajuste que los economistas denominamos típico de Argentina, por lo menos en mi análisis, vía licuación. ¿Por qué? Bueno, no quiero irme muy atrás, pero digamos... hoy la licuación porque te están dando menos que la inflación. Tenés un gasto público que está todavía a nivel de los vientos de cola que recibió el kirchnerismo en el 2002. Todavía está a esos niveles. Y eso... Pero el gasto público el ajuste bajó se puede mucho. hacer... No tanto. Eso se puede hacer por 3 vías. Y se eligió pero te hago una pregunta. tercera, que es la... Sí. La jubilación, vamos a tomar así. El Dale. gasto en jubilaciones. Las jubilaciones bajaron respecto del 2015 casi un 20%. Sí. Los salarios bajaron un 20%. Por supuesto. Y van a bajar más con la suspensión de la cláusula gatillo. de movilidad, Y de pero revisión. con las futuras paritarias también se viene Sí, eso. sí, porque no quieren que se aplique la cláusula gatillo. Por eso. Entonces, vos tenés un gobierno con un discurso nacional y popular, ponele, que está aplicando un plan de ajuste. Entonces, hay una contradicción política que se va a venir en poco tiempo. Bueno, pero en la medida que las bases del movimiento nacional justicialista sigan resistiendo o no semejante plan de ajuste. Ahora, los Que a acreedores Macri- están contentos. Sí, porque es un plan de ajuste a los fines de lograr ahorro fiscal,
para pagar los intereses de la deuda pública. Nada más. Ese es el único, digamos, la única medida clara, creo yo, ¿Y vos que tiene este gobierno. qué crítica le harías a eso? Primero y principal, a corto plazo es un plan de ajuste típico del Fondo Monetario que lo único que le interesa, como a todo acreedor, y es correcto, privado o institucional, cobrar sus intereses y su monto de deuda pública. Entonces, eso lo podés lograr por varias vías. Aumento de impuestos, que es lo que eligió el gobierno. Baja de gasto, que es la suspensión de la cláusula jubilatoria. Por eso pienso que no se va a aplicar la fórmula anterior, que era más beneficiosa. La fórmula anterior de Macri. Sí, esta que ya le corresponde un 20 y pico % en el primer semestre. Y la tercera, que si no alcanza con todos estos ajustes, es desindexar la economía violando leyes existentes o cambiándolas, que Por en ejemplo, parte la suspensión de la cláusula jubilatoria. Por ejemplo, ¿qué otra más puede ser? Y podría ser desindexar contratos. En la vieja época del Plan Austral era el desagio. No creo que sea necesario ¿Pero qué hacerlo semejante nivel. con los contratos con las privatizadas? Con la privatizada, con los alquileres, los plazos fijos, etcétera, etcétera. ¿Cómo los plazos fijos? Puede haber ahí Espera, una dijiste necesidad. plazo fijo y yo con creo que los que contratos. nos están viendo ya, No, alguno no, que no es tiene, para- tiene no, algún no. plazo fijo Yo se no- pone nervioso. Bueno, lo que quiero aclarar es que la economía se tiene que desindexar y como no se va a lograr desindexar ni ajustar a los niveles de gasto que la economía puede pagar, Para lo poder siguiente- afrontar los para- pagos de la deuda. La tercera vía es licuar el gasto público. ¿Cómo se licúa el gasto público? Congelando jubilaciones o haciendo que aumente menos que la inflación, lo mismo que los salarios estatales, que es lo que se va a venir, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la solución típica argentina que nos sale de los últimos 25 años. Y eso es lo grave que está pasando ahora. Y no va a alcanzar, decís vos. Las medidas de aumento de impuestos lo que logra, contradictoriamente con el discurso del Frente de Todos, es achicar el mercado interno. Porque vos, al aumentar los impuestos, Entiendo. ni hablar la retracción y vuelta del IVA a los alimentos, ni hablar eso. Pero el resto de los impuestos lo que hace, para que entienda la gente común, es provocarle al ahorrista o a la pyme que genera empleo una pérdida tal que lo que va a hacer es destruir empleo. Por lo tanto, Es procíclico. por lo eso. tanto la Sí. reactivación que No, dice, tarde. no viene. Yo la veo tarde. Tarde. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el siguiente? Como en el ajedrez. Vos estás diciendo ta. ¿Cuál es la siguiente jugada entonces? La siguiente jugada ahora Si vienen esta las no alcanza. paritarias. Por eso, La siguiente jugada ahora desde las paritarias. nada de cláusula gatillo, nada de cláusula Nada, revisión, nada. aumento fijo, suma fija para todos. Y van a tratar. Por eso. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente Me después? llama la atención el quietismo, tanto de la oposición parlamentaria, de los partidos políticos, y no hablar del sindicalismo. Es atroz. O sea, me llama mucho la atención. Pero bueno, eso es un logro que tiene el Movimiento Nacional Justicialista del Frente de Todos. Es innegable. ¿Cuál es la siguiente jugada entonces? La siguiente jugada es no congelar, pero sí lograr aumentos en el salario de los empleados estatales por debajo de la inflación. Sí, esa parte la sé, pero vos dijiste que quizá después se requieran medidas, etcétera, y hablaste del tema de desindexar Mirá, contratos. Mirá, esto mismo que estamos relatando es desindexar la economía. Exacto. Es el ideal para el gobierno lo que está haciendo, lo que va a tratar de hacer. Lo que yo no veo es que sea sostenible socialmente hacer una cosa así en un contexto de inflación que hemos logrado, récord. Somos la tercera inflación en el mundo, sí. superando la de Irán y por debajo de Venezuela y Zimbabue. Entonces, en un contexto de inflación de 2 dígitos, de 50 y pico %, rondando el 60%, desindexar la economía de esta manera es insostenible socialmente. ¿Y entonces a dónde van a ir después? Bueno, después Si después hacen más ajuste, va a ser más insostenible socialmente. Esto ya es como ajustar una pasa de uva y se va a profundizar la recesión. No veo otra salida Muy bien, entonces, ubicándome dentro del gobierno, mientras tanto, de su ideología sí, y de las herramientas que tiene. ¿Y los acreedores? Y los acreedores, por ahora,
están esperando una propuesta consistente de renegociación de la deuda que no se está generando. Bueno, Eso también me llama la pero atención. ¿por qué subieron los bonos Sí. tan fuerte, las acciones? El representante del FMI dijo que estaba muy gustoso. Porque se está aplicando un plan de ajuste que está logrando un ahorro fiscal en base al congelamiento de las jubilaciones, en realidad un atraso respecto de la inflación, y en el futuro de los Todo eso- salarios eso estatales se- para ahorrar y pagar los intereses de la deuda. y- Punto, es el único objetivo del gobierno. ¿Y se le va a pagar? Sí, se le va a pagar. ¿Cómo? Porque... Digamos, hay contradicciones con la provincia de Buenos Aires, hay Pero en el orden nacional, ¿qué va? una El sensación el de gobierno que no va- hay pero- deseo de pagar. pero hay una- contradicciones internas. Lógico, pero vamos Sí. al tema nacional. Dale. El gobierno va a pagar los intereses pactados en los títulos originales, que en dólares eran intereses del 7, del 8 y de casi el 9% anual. En provincia de Buenos Aires, ¿vos viste cuánto es el bono 2011 que se emitió en Scioli? Exacto. 10,89%. En dólares. En dólares. Por eso. Y Infernal. eso no es el Sí, gobierno no tendría que, Argentina- el gobierno tendría que decirle al Es acreedor. más allá de este gobierno, mi crítica. Argentina se ahoga en un vaso de agua, digo. No, pero Porque digo, tenemos el un contexto- gobierno no tendría que Sí. decir, mire, ese 10, 12%, 11%, 9% es insostenible. Esto no hay en ningún lugar del mundo. Le reconocemos un tercio. Y béseme la mano porque soy generoso. Bueno, saldremos de los mercados de crédito por varias décadas. Porque será el noveno pero es default de la insostenible, historia. pero es insostenible el Bueno, pago. pará. Digo, Entonces, tasas del... Sí. Vos mismo señalaste, cuando Sí. diste el ejemplo de la tasa de la provincia de Buenos Por Aires, eso. lo ridícula que es Mirá, en términos, digamos... Hay que hacer un plan global que prometa no solo al acreedor externo ahorro fiscal futuro, no solo presente. También que prometa no tocar los derechos de propiedad de los ahorristas que están en el sistema financiero o con sus pequeños ahorros en Argentina. Tratar de dar confianza de tal manera de que al renegociar los pagos de la deuda externa se logre una reducción de tasa de interés acorde Por lo a tanto, la la liquidez Argentina- internacional que hay con tasas de interés Bajísimas. próximas a cero, hoy o ayer ratificada por la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces- nos estamos ahogando en un vaso de agua Por lo tanto, el gobierno, ideológicas. pero Sí. por lo tanto el gobierno tendría que ir a un planteamiento agresivo, digamos, entre comillas, en relación a la deuda y decir, mire, acá vamos a una quita de los intereses y en el caso del capital, como gran parte de los acreedores ya son Mirá. fondos buitres que lo compraron a 40, no me vengan a que yo se lo pague a 100 el capital. Justamente ese tipo de retórica, digo, no lo digo por vos, de algunos sectores de gobierno, principalmente del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ahora sí reconoce que lo único que quiere es hacer una especie de reestructuración a la uruguaya descoordinada con la estrategia nacional que no conocemos los detalles de Guzmán. Exacto. Ese es el punto que hago. O sea, acá hay una descoordinación interna del propio gobierno entre Kicillof, digamos, el gobernador de la provincia, el ministro Guzmán y el Banco Central, que está emitiendo por sobre las supuestas metas de consistencia fiscal del propio ministro. En esta inconsistencia, la retórica de que no podemos pagar los intereses de la deuda puede provocar consecuencias todavía más nefastas para Argentina. Pero vos mismo señalaste que son Porque tasas si de vos no interés ofreces, insostenibles. sí, son insostenibles, pero van a seguir siendo insostenibles en la medida que vos no ofrezcas un plan creíble. Y si ofreces un plan creíble, ¿te Sí, bajan la tasa de interés? Va a bajar la tasa de interés, si es creíble. Eso Entonces es vos to- fíjate, un punto que quiero hacer más allá de el ministro Guzmán o no. El ministro Guzmán no tiene en sus manos las decisiones fiscales en Argentina, ¿sabías? Espera, te quiero decir algo. Vos recién dijiste que este plan de ajuste es socialmente insostenible. También. Entonces, acá también hay una contradicción. Por Yo supuesto. tengo que ofrecerle a los acreedores un plan socialmente insostenible contra la promesa de Mirá. que me van a bajar la tasa de interés. No. Y en el medio Sí. tenés un Rodrigazo. No. No. ¿Qué No. tenés? No. Lograr una baja de la tasa de interés haciendo un plan de estabilización y crecimiento creíble con un ministro de Economía que tenga en sus manos las decisiones fiscales de gasto y financiamiento al mismo tiempo, cosa que Guzmán
y quiero decir Duhovne y todos los anteriores, hace rato que no hay, por lo menos de Lavagna a la fecha, si es que Lavagna lo tenía, es importantísimo. ¿Por qué? Vos al reducir el costo de la inversión, al reducirse la tasa de interés vía baja de riesgo país, los posibles inversores, principalmente que son ahorristas argentinos, van a exigir menos tasa de rentabilidad para invertir en Argentina y va a posibilitar, en la medida que se generen expectativas positivas hacia futuro, reactivar la demanda agregada vía inversión. Y eso es socialmente sostenible. Porque si hay inversión, va a haber empleo. Y si hay empleo, pero si vos decís, la pobreza va a ir disminuyendo. Entonces, perdóname, sí. Hace unos minutos o segundos vos dijiste, esto es insostenible porque va a achicar más el mercado interno, porque el cúmulo de impuestos más la baja del gasto en jubilaciones y en salarios hace que el crecimiento no venga. Primero, entonces, si el crecimiento no viene, el inversor va a decir... Pero vos fíjate cuál es el ajuste. El ajuste es un aumento de impuestos sobre, como dicen los economistas liberales, el sector privado, el que genera empleo. Un aumento de impuestos sobre los sectores que generan exportaciones, retenciones, dólares que necesita incluso la industria para poder crecer. ¿Y de dónde vas a sacar la plata? Reduciendo la tasa de interés con un plan de estabilización y crecimiento. ¿Y la están bajando la tasa de interés? No, pero es artificial esa baja. Buah, ¿pero está bajando? No, pasaron del ELIX, del EVAC a un mes. El ELIX 7 días y ahora pases pasivos diarios. ¿A qué tasa? A tasas menores a la inflación presente y futura. Peligrosísimo. O sea, lo que pareciera que el gobierno se juega con esta baja de tasa de interés es a reactivar el nivel de actividad. Pero lo que sucede es que si vos haces esa baja de tasa de interés sin un ministro de Economía y un plan de estabilización y crecimiento, se va a ir a dólares, a demanda. Al dólar blue. Al dólar blue, exactamente. O sea, lo que está pasando hasta que el dólar blue tiene un recorrido grande hacia adelante. Sí, contado con liqui, el dólar blue hacia adelante todavía. Y los precios van a fijarse en función del dólar blue turista contado con liqui. Los dólares alternativos, digamos. Sí. Lamentablemente sí. Bueno, el tiempo se nos acabó. Corto el tiempo, siempre. Siempre es corto. No, el tiempo es muy grande. El problema es que la economía argentina, con 15 minutos de diálogo, no alcanza. Quedan muchos temas en el tintero, pero nos vamos a reencontrar muchas gracias. Varias veces, creo que en el 2020. Creo que más de la que estamos pensando, porque realmente, bueno, estamos con todos los problemas que estamos y cuesta muchísimo que la Argentina salga del pozo en la cual está hundido hace muchos, muchos años. Korenberg, gracias por este diálogo y nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Parque temático Tierra Santa.